Pedra, 4 años después, igual. Me dicen el consejo que a partir de ahora te diga que me digas hermano David, no le cambies. o cambiarse de nombre. Y así ya no batalla. Bien, ¿estamos listos para reflexionar en la palabra de Dios? ¿Listos? Muy bien. Antes de entrar, quiero dar las gracias a la Iglesia Rey de Reyes por la hospitalidad que ha tenido para con nosotros, la forma en la cual nos han recibido, el cariño, las atenciones. Gracias, hermanos, gracias a cada uno de ustedes, los que han tomado tiempo, las muestras de aprecio. Ha sido lindo, se siente uno en casa en esta dinámica. Así que gracias a cada uno de ustedes que han participado en este tiempo, y bueno, esperamos poco a poco ir conociendo más a ustedes de manera personal. Bien, pues vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Cuando yo era pequeño, hace algunos añitos, no existía la tecnología que existe hoy, ¿estamos de acuerdo? Algunos de los que somos hoy adultos no entendemos qué significaba el asunto de comunicarse por medio de un celular. Cuando éramos pequeños no existían los celulares. Por lo menos los celulares tienen unos 20, 25 años promedio. Así que muchos de nosotros crecimos sin celular y sobrevivimos, jóvenes. Sobrevivimos. La tecnología ha venido a ser una transformación total en los últimos años. Algunos de nosotros, cuando queríamos llamar por teléfono, nos íbamos a los teléfonos públicos y hacíamos fila y usábamos tremendamente esas moneditas porque era indefinido el asunto. Entonces echabas tus moneditas y ahí te aventabas. Y no sé si alguna vez a ustedes les tocó hacer fila para hablar de un teléfono público. Sí, ¿verdad? Ok, entonces ustedes son de mi camada, de mi edad más o menos. Algunos de nosotros, cuando queríamos tener comunicación con algunas personas, utilizábamos las cartas, ¿verdad? Y así se iniciaron muchas relaciones que terminaron en matrimonio. ¿Alguno le escribió una carta a alguien que oye su pareja o recibió carta de alguien que oye su pareja? A ver, bien, eso, mira que hay otro. Cartas muy amorosas. Carmen, tenemos que leer esas cartas. Muy bien. Jóvenes, aprendan. Muy bien. Por medio de las cartas, uno pensaba profundamente aquello que quería compartir, ¿verdad? Las correcciones no era como el ups, y poníamos una carita de me equivoqué y ya, síguele, ¿no? Tenías que pensar seriamente lo que tenías que compartir, por eso tenías que tardar tiempo en esto. La carta era el resultado de un pensamiento y reflexión profunda. Muchos jóvenes no pueden entender hoy las implicaciones que representa el escribir una carta. Sobre todo si es una carta que está esperada y cuando la recibes, no. El asunto de recibirla. Nada más porque Carmen no la preparé, pero si no aquí ella nos podría dar un testimonio de la recibo, la huelo, la reviso en el sobre, la abro con cuidado. Sí, claro, hay que revisar de qué lado está el asunto. Y cuando la abres la empiezas a leer cuidadosamente. Y cuando la acabas de leer, ¿qué haces? Otra vez leer. Exactamente. ¿Te escribieron cartas? Sí. Y después de que la acabas de leer, la guardas para después volverla a leer. Exactamente. Ese es el asunto de las cartas. ¿Sí? Muchas de las cartas tenían ese valor para nosotros. Ese es el sentir de las cartas. Como la carta que vamos a empezar a estudiar en este domingo y durante los siguientes domingos.
Hay una película que se llama Mi vida, de Michael Keaton. Es un hombre que se entera que está enfermo de cáncer y su hija, que está a punto de nacer, él pide y ruega poder verla nacer. Y cuando la ve nacer, él tiene una felicidad increíble, pero se prepara para ese tiempo, y de manera tal que graba en video muchas de las cosas que quisiera que su hija viera de su papá, que aprendiera cosas de ese tipo. Una historia muy linda. Sí es para verla con pañuelos y los hijos por el estilo, porque vas a moquear bastante. Mi punto al respecto es esto: ¿cuándo o qué tanto guardaríamos esa información? Bastante, ¿verdad? La representaríamos como algo valioso. Esos documentos, sean cartas, sean videos, tendrían un valor muy fuerte para nosotros. Este es el sentido de la carta a los Efesios. Una carta que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy. Y espero que, como los ejemplos mencionados, sea para nosotros un documento no solo importante, sino pertinente para el día de hoy. El propósito por el cual fue escrita la carta es que sea algo vigente para nosotros, para que la leamos, la releamos, la guardemos y después la saquemos para volverla a leer. Así es que vamos a estar estudiando alrededor de 3 meses la carta a los Efesios. Espero que este sea el factor con el cual cada uno de nosotros tomemos este tipo de información. Hablemos un poco de la condición histórica. Voy rápido en esta parte, es algo que ustedes van a ver constantemente. La carta es escrita por el fariseo llamado al Señor, convertido en el Señor, llamado Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo. Los destinatarios, la iglesia de Éfeso, una provincia donde el apóstol trabajó junto con 2 hombres, junto con un matrimonio, Aquila y Priscila. Posteriormente, Timoteo fue el que quedaría pastoreando la iglesia de Éfeso. Hoy, actualmente, es Turquía, un lugar lleno de musulmanes. Éfeso como tal era un puerto comercial, por lo tanto había recursos económicos. En cuanto a su práctica religiosa, era común el culto a Artemisa. Esta es la referencia a Diana de los Efesios de Hechos 19. Su templo tenía una construcción de tipo majestuoso. De hecho, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algunos autores mencionan que el culto se concentraba en sacerdotisas que no eran otra cosa más que muchachas de la vida alegre que ofrecían sus servicios. ¿Y los fieles quiénes creen que eran? Sí, ¿verdad? Como sabemos, la carta se encuentra entre las llamadas epístolas de la prisión o de la cautividad, junto con Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas cartas son escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor del año 60. Y esta es la razón por la cual vamos a encontrar algunos temas paralelos, como los que estudiamos en Colosenses. Podemos mencionar muchos pasajes importantes de la carta a los Efesios. Sin embargo, a mí me gustó, dado el contenido, Efesios 4:1. Dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y esta carta, creo que este verso engloba gran parte de la enseñanza. La carta básicamente se divide en 2 secciones, exactamente, la primera y la segunda. Muy bien. La primera sección es la parte teológica y la segunda sección la parte práctica. Sin embargo, si solamente nos quedáramos con eso, sería poca información. Cada una de las secciones podríamos subdividirla a la vez en 5 divisiones. Así es que al final, Efesios podríamos dividirlo en 10 temas diferentes que estaremos estudiando en las próximas semanas. 10 temas diferentes. Si yo me quisiera detener a cada uno de estos temas, bueno, pues nos estaríamos aquí el resto de la tarde. Así que vamos a tener que mencionar brevemente solo algunos de ellos. Y mi petición es al respecto: esté expectante en aquello que Dios quiere mostrarle. Trate de encontrar aquello que hoy Dios quiere hablar con usted.
Van a ser 10 temas, es complicado enfocarnos en uno solo, pero si usted está dispuesto y abierto en el Espíritu, va a encontrar qué es lo que Dios quiere mostrarle el día de hoy para su vida. ¿Listos? Listo, vamos a Efesios capítulo 1. No voy a ir leyendo los textos, los vamos a ir obviando, así es que voy por secciones. En la primera sección del capítulo 1 hasta el verso 14, estaremos estudiando pasajes concernientes a la obra completa de Dios con respecto a la redención del hombre. Este es un buen pasaje para explicar el papel del Padre, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo en el plan de redención. Se muestra la función específica de las tres personas de la Trinidad y la forma en que estos operan en una asombrosa armonía. Vamos a ver lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. Es un buen texto para hablar acerca de la obra completa de la Trinidad Divina y sus funciones. Hablará de la predestinación de Dios y nuestra condición como hijos suyos. También puede ayudarnos a compartir con esas personas que piensan que la salvación es una obra que el hombre efectúa o que el hombre toma parte en este proceso. El texto nos deja claro que la plenitud de la obra de salvación es única y exclusiva de Dios. Amén. Así que va a ser un buen texto cargado de teología. La sección del 15 al 23, capítulo 1, en esta sección hablaremos de la oración de Pablo en favor de los efesios. Nos enseñará poderosas formas por las cuales podemos interceder por algunas personas. En muchas ocasiones queremos orar y orar por personas y queremos interceder por ellos, pero no sabemos cómo hacerlo. Así que el apóstol aquí nos enseña una herramienta básica. En el verso 16 y 17, dando gracias por la fe de ellos. En el 17 y 18, por la sabiduría para tener esperanza en sus promesas. 19 al 21, porque entiendan el poder de Dios. Y en el 20 al 23, por conocimiento del señorío de Cristo. Ahora quiero que piensen esto. Piensen en una persona por la cual está orando. ¿Ya? ¿Tiene ese nombre en su mente? Piensen en esto. Padre, quiero pedirte por esta persona y darte gracias por la fe que tiene. Porque a pesar de las situaciones que vive, Él ha permanecido fiel a la fe que tiene. Y te pido, Dios, para que le des sabiduría. Sabiduría para que entienda tus promesas y tenga esperanza en ella. Porque entienda el poder tuyo y sea capaz de reclamar ese poder en ti. Y porque esa persona tenga el conocimiento del señorío tuyo. Y que no olvide que tú estás en el trono. ¿No le parece una buena guía para orar? Una buena forma para interceder por alguien. Hablaremos más a fondo de esto. Capítulo 2. En el capítulo 2, del verso 1 al 10, creo que este es el pasaje favorito de un servidor con respecto a la Escritura. Nos muestra el propósito que tenemos todo creyente de dada nuestra condición espiritual, lo que debe hacer y por qué debe hacerlo. Nos muestra nuestra condición pasada, donde nos presenta los tres enemigos a los que se enfrenta todo cristiano. Y ahí están claramente en el capítulo 2. Dice el texto: el mundo y su corriente, el príncipe de la potestad del aire y los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Así que todo creyente enfrenta una batalla contra estos tres enemigos: el mundo, Satanás y su propia carne. Y ahí están claramente en Efesios 2. Y cuando tenemos cualquier lucha de tipo espiritual, tenemos que identificar a nuestro enemigo, pues de ello depende la estrategia que se ha de utilizar para vencer. No se aborda la misma lucha de la misma manera. No es lo mismo la lucha contra el mundo que la lucha contra Satanás, que la lucha contra nuestra propia carne. Se trabaja de forma diferente y hablaremos un poquito de esto. Posteriormente nos lleva a una realidad espiritual en la cual debemos de vivir, explicando a través de los elementos de la fe y la gracia.
contrastado por supuesto con las obras del hombre. Explica la función de las mismas, no como el elemento necesario de salvación, sino como consecuencia obvia de un corazón transformado. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el verso 11 al 22 reflexionaremos acerca de la iglesia y su unidad como cuerpo de Cristo. En ocasiones pensamos que solamente la comunidad de la iglesia es nuestra iglesia local. Sin embargo, tenemos que entender toda la enseñanza. No sé aquí, pero a veces yo me he encontrado personas que se resisten más a creyentes de otras denominaciones que a personas que conocen al Señor, que no conocen al Señor. Unidad no significa uniformidad. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 2 hijos? Más de 2 hijos. Ok. ¿Un voluntario? Nada más le voy a hacer 2 preguntas. Varón, allá atrás. ¿Cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos. ¿Qué edad tienen? 11, 9 y 7. Y los 3 se comportan exactamente igual, ¿verdad? No. Los 3 los tienes que disciplinar de la misma manera. No. Los 3 son igual de limpios con su recámara y sus cosas. No. Y son igual de estudiosos. Bueno, el hermano tiene 3 hijos marcianos. Sin embargo, los 3 son sus hijos, ¿verdad? Y a los 3 los ama. Ese es el fundamento de la iglesia. Unidad no es uniformidad. Son diferentes, y somos diferentes, pero eso no quiere decir que no seamos hijos. Capítulo 3. En el capítulo 3, el apóstol nos enseña acerca de su ministerio, un concepto controversial, como la razón de su llamado hacia los gentiles. Podemos hablar de lo que esto significa, ser llamado por Dios, lo que debe de haber y cómo podemos responder. Esta es la enseñanza y es muy importante para todos aquellos que estamos sirviendo al Señor, ya que es sumamente fácil olvidar el propósito de lo que hacemos y para quién lo hacemos. En ocasiones pensamos que el ministerio es para nosotros y no entendemos que nosotros somos para el ministerio. No sé ustedes, pero luego sales de la iglesia y ¿te gustó el sermón? Ay, no me gustó. ¿Y te gustó la alabanza? No, fuchi. Pues qué bueno, porque no era para usted, es para el Señor. De repente nos perdemos en esto. Nos deja un reto muy fuerte. Tocan tal propósito de ser de una iglesia. Una sencilla pero profunda reflexión de eclesiología. ¿Para qué somos iglesia? Si mucho de lo que hacemos aquí lo vamos a hacer en el cielo, y muchísimo mejor, yo le doy gracias a Dios porque en el cielo sí voy a cantar bonito. Si lo vamos a hacer en el cielo y mejor, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? Bueno, cuando veamos Efesios 3 vamos a contestar esta pregunta. Concluye esta sección recordándonos que todo lo que hace y todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Esta es la sección teológica. Bastantes temas, ¿verdad? La obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu. La oración de Pablo para interceder por los gentiles. La condición de todo creyente, cómo debe de vivir, cómo vivía en su vida pasada y cómo vive en su vida nueva. La unidad de la iglesia y el ministerio y el llamado de cada uno. 5 temas teológicos que va a abordar la carta. Ahora vamos a la sección práctica. Los fundamentos de esto. Capítulo 4 de la Escritura. Capítulo 4. En el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 16, entramos en la parte práctica. Nos enseña 3 elementos fundamentales para el desarrollo de una iglesia. Algo que sin ellos la iglesia de Jesucristo no puede permanecer. El primero de ellos, la unidad. La unidad.
ahora en el sentido práctico, con rasgos evidentes de nuestro carácter, como humildad, mansedumbre, paciencia y esperanza. Muchas veces queremos unidad, ¿verdad? Queremos unidad dentro de los vínculos, queremos unidad en la familia, queremos unidad en la iglesia, pero en lugar de meter estas 4 cosas, queremos unidad con orgullo, pleitos, impaciencia y poca tolerancia. Pero dice la Escritura que si queremos unidad, los requisitos son humildad, mansedumbre, paciencia y esperanza. Qué diferente, ¿verdad? Ay, es que yo quisiera que en mi hogar hubiera paz. Bueno, pero no hay paciencia, pero hay orgullo, pero hay pleito, hay contienda. Entonces no va a haber unidad. No va a haber unidad. No importa cuánto tratemos de haber unidad. Si no existen estos elementos, no va a haber unidad. Después entra en el capítulo 4 a hablarnos de los dones espirituales. Dice que todos tenemos uno, por lo menos. ¿Sabe cuál es el don que Dios le ha entregado? ¿Sabe cuál es su don? Por ejemplo, mi esposa tiene don David. No, ese es otro don. ¿Sabe cuál es su don? ¿Lo está ejerciendo? ¿O está enterrado? Como la parábola de los talentos. El domingo pasado que estábamos con el consejo, teniendo una comida y un tiempo bien lindo con ellos, decíamos, híjole, pues tenemos esta necesidad en la iglesia. Y nos volteábamos a ver unos a otros y decíamos, pues ¿de dónde tú? ¿Por qué? Porque hay necesidades en la iglesia. Hay necesidades que tienen que ser cubiertas. Y me queda claro que si el Señor ha permanecido ya, dejado esta iglesia para este propósito, el Señor tiene un plan y tiene a las personas indicadas. El problema es que muchas veces no queremos hacer caso a lo que el Señor nos está pidiendo. Y esto me dice una cosa, que si ese don, ese talento está enterrado y Dios nos lo dio, entonces Dios nos va a pedir cuentas. Y la pregunta es, cuando Dios te pregunte, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a contestar? ¿Qué hiciste con esto? Señor, te tuve miedo y lo escondí porque me daban miedo los... Ahí sigue. Y me daba miedo hablar en público, y me daba miedo tomar liderazgo. Recuerdo un joven que está muy en mi corazón, porque fue alguien con que batallamos mucho en el inicio ministerial. Y te encariñas de los necios, ¿no? Porque le trabajas duro, ¿no? Y entonces este joven era de los más traviesos de los adolescentes. Ahorita el Señor lo tiene en otro país trabajando. Y me decía cuando empezó a tomar liderazgo, dice, yo quiero estar en el grupo, pero no quiero que me vean como líder. Y le digo, pues solamente que dejes el grupo. Dice, ¿por qué? Digo, porque si tú tomas el grupo, vas a ejercer liderazgo. Eventualmente vas a ejercer liderazgo. Y no quería, se resistía. Y después, verlo tomar liderazgo en otras áreas de su vida fue increíble. Y ahora me gozo con lo que Dios está haciendo en su vida. Así es que los dones y el ejercicio de los mismos vamos a tocarlos también en otro tema. El propósito de todo esto, dice la Escritura, es presentar a todo creyente maduro, donde la referencia es Cristo, que lleguemos a ser estables, es decir, que no somos llevados por doctrinas erróneas. Qué tremendo es que pensemos que en ocasiones se necesitan otras cosas para que la iglesia funcione. Deberíamos de reflexionar en eso. El texto nos dice 3 cosas para que la iglesia funcione: unidad, desarrollo de los dones y el vínculo del amor. Capítulo 4, verso 17 en adelante. En esta sección nos da instrucciones específicas para trabajar con nuestra conducta.
con nuestros hábitos, pero para llegar a ser de manera tal que transformemos nuestro carácter. ¿Cómo vencer al viejo hombre y dar espacio al nuevo? Trabajar con algo con lo cual batallamos muchos cristianos: el endurecimiento de nuestro corazón. ¿Qué es estar endurecido? Es cuando nos convertimos insensibles a la enseñanza y dirección de Dios. Repito esta parte, es muy importante. Una persona está endureciendo su corazón cuando se es insensible a la enseñanza y dirección de Dios. Esta pregunta es para usted, no la conteste públicamente. ¿Es usted una persona que tiene tiempo, que no es impactado por la palabra en algo específico en su vida? ¿Dónde le ha retado el Señor en la última semana? En los últimos 15 días, ¿dónde ha trabajado el Señor en tu vida? ¿Qué te está mostrando que debes de hacer? Y si ya vas por un mes hacia atrás y no te acuerdas, puede ser que tu corazón se está endureciendo. Y que ese corazón de carne que fue regenerado por la promesa espiritual se esté poniendo duro como una piedra. Porque un hijo de Dios está sensible a la palabra, a ser transformado. Es sensible a lo que Dios le quiere mostrar. Y es obediente a la transformación. En este pasaje mostraremos una enseñanza que puede transformar nuestra vida espiritual por completo. No le estoy creando una expectativa errónea. Transformó mi vida espiritual. Cuando entendemos dónde trabaja el viejo hombre y cuáles son sus artimañas y cómo podemos ser renovados en este nuevo hombre y edificados en una vida espiritual que trasciende. Que trasciende. Las evidencias de esta realidad se verán reflejadas en cosas concretas, tales como dice el verso: hablar con la verdad, el manejo y el control de la ira, la integridad de nuestra forma de trabajar para obtener un ingreso y nuestra forma de hablar. No sé por qué, me late que alguien le dio un pitazo al apóstol Pablo de que eran cosas con las cuales estaba batallando la iglesia de hoy. Como que nos sabe algo o nos habla al tanteo. ¿O acaso no estamos batallando el día de hoy con estas cosas? Hablar con la verdad, el manejo y el control de la ira, la integridad de nuestra forma de trabajar y nuestro lenguaje. No se le va una a este señor, pues. ¿O será que es que Dios nos conoce tan bien que sabe cuáles son los problemas con los cuales luchamos los seres humanos? Yo ya he estado a punto de perder mi espiritualidad en el volante una que otra vez aquí en Guadalajara. No sé usted, pero como que dan ganas. Y dan ganas de decirle al espíritu: aguántame tantito. Ay, te voy en la cara. ¿Verdad que el Señor sabe cuáles son nuestras luchas? Capítulo 5. En esta sección se nos invita a vivir como verdaderos elementos de luz. Actuar como personas representantes de la verdad en un mundo caído. No podemos vivir sin tener en cuenta la misión que tenemos de impactar nuestro entorno. Hay un libro llamado Radical de David Platt. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Si no lo ha leído, un material altamente recomendable. Al parecer esta palabra nos da una idea de connotación negativa, como de fanatismo. Sin embargo, estos versos de Efesios nos retan a ello. Nos llaman a no participar de ninguna obra de las tinieblas. Menciona: no debe de existir entre los hijos de Dios cosas como la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios.
Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acciones de gracias. Y no me lo estoy inventando yo, estoy leyendo literalmente de la versión internacional. Me hace un chiste, pero está colorado. Pues en el nombre de Jesús, quédeselo. No se atropiezo usted y de paso haga tropezar a los otros. Luego me pongo a pensar, si esto es lo que entiendo de la Escritura, imagínense lo que no entiendo. Pero no se queda en esto, nos lleva y nos reta a que ni siquiera nos permitamos el ser engañados, sino que reprendamos a aquellos que practican tales cosas, porque la ira de Dios viene sobre estas personas. Hablaremos de algunas excepciones al respecto. He escuchado personas que me dicen, es que no quiero pecar. Y se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien, no quiero pecar, pero ¿sabe qué? Si usted quiere tener vida espiritual verdadera, no es suficiente. Si queremos vivir vida en la fe, no pecar o no querer pecar es poca cosa. Se requiere amar los mandamientos de Dios y odiar o aborrecer el pecado. Piense en este pecado con el cual está luchando. ¿Ya lo tiene claro? ¿Ya tiene claro el pecado con el cual está luchando? ¿Sí? ¿Ya está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿No lo identifica? Entonces se llama orgullo el pecado con el cual está luchando. Ahora la pregunta es esta. ¿Le gustaría hacerlo, aunque sabe que no debe? Es decir, que si tuviera la oportunidad y supiera que no va a enfrentar consecuencias de lo que hace, por supuesto que lo haría. Por eso es que le digo, esto no es suficiente y es altamente probable que caigamos. Si solamente quiere dejar de pecar, le garantizo va a caer. ¿Por qué? Porque no hace falta querer, se trata de odiar el pecado. Y cuando odiamos el pecado, entonces la estructura mental va a cambiar. Porque no es chiní, nada más porque soy cristiano. Lo que voy a decir es, esto no va a glorificar a mi Dios, por lo tanto, jamás me voy a permitir algo como esto. ¿Ve la diferencia? El reto es vivir en plenitud, pero ahora en el discernimiento de aprovechar el tiempo y no dejar que controle nuestra vida algo ocioso. Un hijo de Dios no puede darse el lujo de desperdiciar su vida. Tiene que sacar lo mejor de cada momento de su vida en el entendido de que somos mayordomos de Dios y daremos cuenta a Dios por lo que hacemos. Porque dice la Escritura, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Capítulo 5, verso 21 en adelante nos cita a que vivamos una vida de sujeción. Esta conducta espiritual se hace patente en relaciones interpersonales, tales como la relación matrimonial, la relación padres e hijos y la relación siervos y amos. Por si no le quedó claro en Colosenses, va de nuevo. La parte importante de estos tres casos es que los que ejercen autoridad o liderazgo, como los que están bajo ellos, todos tenemos que estar sujetos a Cristo. Todas las personas tenemos que entender este principio de autoridad. Toda la vida tendremos que trabajar con esto. Una vez escuché a un niño, alrededor de los 8 años, y dijo, ¿cómo quisiera crecer para hacer lo que se me pega la gana? ¿Quieren saber su nombre? Bart Simpson. Así que, si pensamos que algún día queremos vivir de esta manera, entonces su teología es simpsoniana y no cristiana. Capítulo 6, vamos terminando. En el verso 10 en adelante nos enseña
acerca de la lucha espiritual y la forma en la cual podemos enfrentarla. Este texto es tremendo en cuanto a cómo podemos enfrentar todo el reino espiritual de maldad cuando tenemos una lucha. Entenderemos elementos de provisión de Dios y sus significados. ¿Qué significa estar ceñido con la verdad? La coraza de justicia, calzados con el evangelio de la paz, ponernos el escudo de la fe, colocarnos el yelmo de la salvación y usar la espada del Espíritu. Todo bañado, impregnado en oración. Y con esto terminaremos la epístola a los Efesios. Son muchos temas por abordar. Voy con la parte práctica. Hablamos de 5 temas. Los fundamentos prácticos de la iglesia como unidad y el desarrollo de los dones en el vínculo del amor. La transformación de nuestra conducta y hábitos para transformar nuestro carácter. El reto de vivir como Cristo, el milagro espiritual de ser transformado. La enseñanza profunda de vivir en la sujeción y la guerra espiritual. Estos son los 5 temas de la parte práctica. Le voy a pedir algo para terminar. Voy a volver a repetir los 10 temas, pero lo vamos a hacer de esta manera. Cierre sus ojos y piense dónde el Señor necesita tratar con usted. Cierre sus ojos un momento. Yo los voy leyendo y al terminar de leer estos 10 voy a orar por ustedes y por un servidor. ¿Cuál de estos temas es pertinente para tu vida? ¿Con cuál de ellos el Señor tiene que tratar con usted personalmente? Tal vez tenemos que arreglar nuestra condición teológica tocante a la completa obra de la Trinidad de Dios. Tal vez tenemos que aprender a orar por otras personas. Posiblemente tenemos que identificar a los enemigos de todo cristiano y entender la relación de la gracia y la fe. Tal vez estamos luchando con la unidad de la iglesia. Posiblemente no entendemos el llamado al ministerio. ¿O qué tal? ¿Cómo estamos con los fundamentos prácticos de la iglesia, como la unidad, el desarrollo de los dones, todo en el vínculo del amor? La transformación de nuestra conducta y hábitos para transformar nuestro carácter. El reto de vivir como Cristo, el milagro espiritual de ser transformado. La enseñanza profunda de vivir en sujeción o la guerra espiritual que el Señor nos enseña. ¿Cuál es tu necesidad? Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por la Iglesia Bíblica Rey de Reyes, para que tú ministres a tu iglesia. Solo tu Espíritu Santo puede hacer este milagro, Dios, de trabajar específicamente de acuerdo a la necesidad que tiene cada persona. Tú conoces los corazones, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Te ruego, Dios, tú ministres a la iglesia y muestre, Señor, cuál es la necesidad, qué es lo que tienen que aprender, en dónde tenemos que trabajar, dónde, Señor, nos estás retando a salir de nuestra área de comodidad. ¿Qué parte teológica o doctrinal a la cual tenemos que aferrarnos para afirmar nuestra fe? Señor, en el nombre de Jesús, ministra a tu iglesia, trabaja con ella y permite el milagro de la transformación espiritual. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.